Dios te bendiga y bienvenido al día 140 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Y quiero felicitarte porque llevamos 140 días ya conectados leyendo la palabra de Dios. Yo sé que no es fácil continuar, perseverar, permanecer, mantenerse haciendo esto con una constancia todos los días, y sé de que hay días en los cuales nos podemos atrasar con la lectura, hay momentos en los cuales hay días que son exhaustos, pero sabes, gloria a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado y nos ha fortalecido. Sé de que para mi vida ha sido de mucha bendición el poder estar leyendo la palabra de Dios todos los días, llevando esta lectura continua cada día de la palabra de Dios, donde podemos ver nosotros la mano de Dios, la misericordia de Dios, el Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas cada día. Y el día de hoy vamos a estar iniciando un nuevo libro. Sí, ya terminamos el libro de Esdras, un libro más. Hemos finalizado ya. Y ahora vamos a continuar con esa historia del pueblo de Israel, ese pueblo exiliado que regresa a Jerusalén, que regresa a su identidad como pueblo de Dios. Y bueno, el libro de Nehemías es un relato tal como similar al de Esdras, en el que nos muestra cómo el pueblo de Israel no solo reconstruyó el templo, sino también las murallas de Jerusalén. Vemos, ¿verdad?, esa identidad nacional y ese compromiso a poder regresar a volver a tener esa relación con Dios, con su Dios, ¿verdad? Nehemías fue un judío que trabajaba como copero del rey Artajerjes en la corte persa, y al enterarse él de la situación crítica en Jerusalén, recibió permiso del rey para regresar y liderar la reconstrucción de las murallas. A su llegada, estaremos viendo en el libro que no solamente enfrentó oposición externa, sino también hubieron desafíos internos, como estaremos viendo a través de a través del libro, ¿verdad? Injusticias y desánimo en el pueblo espiritualmente, como todo en la vida, ¿verdad? Van a haber siempre situaciones que se van a levantar. Y el libro combina historia, el liderazgo y estaremos viendo, ¿verdad?, relatos sobre la vida espiritual, ¿verdad? Estaremos analizando esto, mostrando como una visión clara, acompañada de oración y acción, puede traer transformación duradera. Algunos de los temas principales que estaremos viendo en el libro de Nehemías será el de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén como ese símbolo de protección y dignidad. Estaremos viendo el liderazgo sabio y piadoso de Nehemías, la reforma espiritual y renovación del pacto con Dios, la lectura pública de la ley y el avivamiento del pueblo, y la importancia de la integridad, el servicio y la obediencia. La estructura del libro es la siguiente, en la cual capítulos del 1 al 7 estaremos viendo que Nehemías escucha sobre la crisis en Jerusalén, ora, obtiene permiso del rey y lidera la reconstrucción de las murallas en solo 52 días. Los capítulos 8 al 13 estaremos viendo que Esdras lee la ley al pueblo. Hay arrepentimiento, renovación del pacto, y Nehemías implementa reformas para corregir injusticias y restaurar el orden espiritual.
Aleluya. Así que una de las cosas que estaremos viendo, ¿verdad?, dentro del libro es de que Nehemías nos recuerda que la verdadera restauración no es solamente física, ¿verdad?, lo literal, sino también espiritual. Dios levanta líderes íntegros para cumplir sus propósitos y fortalecer a su pueblo a través de la oración, la obediencia y el trabajo en equipo. Estaremos viendo cómo Nehemías va a guiar a esta nación hacia un nuevo comienzo centrado en la palabra de Dios, el cual eh, hemos estado viendo aún nosotros mismos con la lectura bíblica, cómo la palabra de Dios es necesaria en nuestras vidas, es necesaria de que sea centrada en nuestras vidas, que sea el punto centro en nuestras vidas. Ahora, el libro, los eventos que vamos a estar viendo nosotros en el libro, em, se, se cree de que se llevaron a cabo dentro de los años 445 a.C. hasta aproximadamente el año 430 a.C. en los tiempos del Imperio Persa. Aleluya. Así que vamos a comenzar hoy ya el libro de Nehemías y estaremos leyendo el día de hoy los capítulos 1 al 5 y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente para que tú nos puedas acompañar en esa lectura. Y antes de iniciar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea que hable y ministre a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora damos a ti toda gloria y toda honra. Padre, pedimos en este día que a través de tu palabra, Señor, tú seas ministrando y hablando a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias por tu palabra, Señor, tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Nehemías capítulo 1, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A fines del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti, es cierto. Incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Nehemías capítulo 2. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y,
Como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: ¡viva el rey para siempre! ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios, de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de las fortalezas del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Sanballat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Entonces llegué a Jerusalén 3 días después. Me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo de Chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla, antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Pero ahora les dije: ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzamos la buena obra. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Nehemías capítulo 3. Entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron, y hasta la torre de Ananeel. Trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la construyeron los hijos de Sena. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reparó la siguiente sección de la muralla:
A su lado estaba Mesulam, hijo de Berequías y nieto de Mesasebeel, y luego Sadoc, hijo de Baana. Contiguo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. La puerta de la ciudad antigua la repararon Joaída, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Junto a ellos estaban Melatías de Gabaón, Jadón de Merenot, gente de Gabaón y gente de Mizpa, el cuartel general del gobernador de la provincia al occidente del río Éufrates. Contiguo a ellos estaba Uziel, hijo de Araía, orfebre de profesión, quien también trabajó en la muralla. Después estaba Ananías, fabricante de perfumes. Omitieron una sección de Jerusalén mientras edificaban el muro ancho. Junto a ellos en la muralla estaba Refaías, hijo de Ur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Luego Jedaías, hijo de Arumaf, reparó la muralla frente a su propia casa, y junto a él estaba Atús, hijo de Asabnías. Enseguida se encontraban Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paat Moab, quienes repararon otra sección de la muralla y la torre de los hornos. Salum, hijo de Aloes, y sus hijas repararon la siguiente sección. Él era jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén. La puerta del valle la repararon los habitantes de Zanoa, dirigidos por Anún. Levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. También repararon 460 metros de la muralla hasta la puerta del estiércol. Malquías, hijo de Recab, el jefe del distrito de Bet-Akerem, reparó la puerta del estiércol. La reconstruyó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. La puerta de la fuente la reparó Salum, hijo de Col-Ose, jefe del distrito de Mizpa. Él la reedificó, la techó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Luego reparó la muralla del estanque de Siloé, cerca del jardín del rey, y reconstruyó la muralla hasta las escaleras que descenden de la ciudad de David. Junto a él estaban Nehemías, hijo de Azbuk, jefe de la mitad del distrito de Bet-Sur. Él reconstruyó la muralla desde un lugar frente a las tumbas de la familia de David hasta el depósito de agua y la casa de los guerreros. Junto a él hizo reparaciones un grupo de levitas que trabajaba bajo la supervisión de Rehum, hijo de Bani. Luego estaba Asabías, el jefe de la mitad del distrito de Keila, quien supervisaba la construcción de la muralla en nombre de su propio distrito. Próximo a ellos estaban sus compatriotas dirigidos por Binui, hijo de Enadad, jefe de la otra mitad del distrito de Keila. Junto a ellos Ezer, hijo de Jesúa, jefe de Mizpa, reparó otra sección de la muralla frente a la subida hacia el arsenal cerca del ángulo de la muralla. Junto a él estaba Baruch, hijo de Zabai, quien reparó con entusiasmo una sección adicional desde el ángulo hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reconstruyó otra sección de la muralla que se extendía desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el otro extremo. Los sacerdotes de la región vecina hicieron las subsiguientes reparaciones. Después de ellos, Benjamín y Asub repararon la sección frente a su casa, y Azarías, hijo de Maaseías y nieto de Ananías, reparó la sección frente a su casa. Y a continuación, Binui, hijo de Enedad, reconstruyó otra sección de la muralla desde la casa de Azarías hasta el ángulo y la esquina. Palal, hijo de Usaí, continuó con la tarea desde el punto opuesto al ángulo y la torre que sobresale de la casa superior del rey al lado del patio de la guardia. Próximo a él estaban Pedaías, hijo de Faros, junto con los sirvientes del templo que vivían en la colina de Ofel,
quienes repararon la muralla hasta un punto frente a la puerta del agua hacia el oriente y la torre saliente. Luego seguían los habitantes de Tecoa, quienes repararon otra sección frente a la gran torre saliente hasta el muro de Ofel. Los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos. Cada uno reparó la sección justo frente a su propia casa. A continuación, Sadoc, hijo de Immer, también reconstruyó la muralla frente a su propia casa. Y más allá de él estaba Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental. Junto a ellos, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, el sexto hijo de Salaf. Repararon otra sección, mientras Mesulam, hijo de Berequías, reconstruyó la muralla frente a donde vivía. Malquías, uno de los orfebres, reparó la muralla hasta las viviendas para los sirvientes del templo y los comerciantes, frente a la puerta de la inspección. Luego él siguió hasta la habitación de la planta alta de la esquina. Los otros orfebres y comerciantes repararon las murallas desde esa esquina hasta la puerta de las ovejas. Nehemías capítulo 4. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y, para colmo, piedras calcinadas? Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas, y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse: los trabajadores que se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las puertas de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá, que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma.
Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar alarma. Entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente: la obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Trabajábamos desde temprano hasta la tarde, desde la salida hasta la puesta del sol, y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. También les dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. Nehemías capítulo 5. En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían: nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían: hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían: para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos, y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas, y no hay nada que podamos hacer, porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije: ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. En una reunión les dije: estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que nos los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tienen nada que argumentar en su defensa. Entonces insistí: no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Devuélvanle hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Entonces ellos respondieron: devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije: si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió: amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían
un buey, 6 ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Aleluya. Creo que dentro de esos primeros 5 capítulos hemos visto el corazón de Nehemías, este siervo de Dios que genuinamente amaba el hacer la voluntad de Dios, el temer a Dios y amaba no tan solamente a Dios, pero a su pueblo de Dios. Vemos en el capítulo 1, ¿verdad? Que Nehemías nos da una descripción de quién él era. Nehemías servía al rey Artajerjes, al rey de Persia. Y estando él sirviendo al rey, recibe la noticia de que las murallas de Jerusalén están destruidas y sus puertas quemadas. Y vemos, ¿verdad?, que al enterarse de la difícil situación del pueblo de Israel, su pueblo, se entristece profundamente y pasa días llorando y ayunando por la situación. Y ora a Dios, Nehemías, pidiendo, ¿verdad?, ese perdón por los pecados de Israel y por sus transgresiones. Y pide a Dios que le dé gracia para con el rey, buscando el permiso del rey para poder ir a Jerusalén y reconstruir esas murallas caídas de la ciudad. Creo que tan solamente puedo imaginar, creo que muchos de nosotros amamos la ciudad donde nacimos o la ciudad donde nos hemos crecido. Y en el momento cuando llega una calamidad a nuestras ciudades o a nuestro lugar de origen, ¿verdad? O el lugar que amamos, ¿verdad? Que consideramos casa, hogar. Y nosotros sabemos que llega una calamidad, está destruida la ciudad. Nos entristecemos. Nos entra una tristeza porque aquel lugar era el lugar donde te vieron crecer, era el lugar el lugar donde ahí tienes tantas memorias, significa tanto para ti. Y para Nehemías, que estaba en el exilio, aquel era el lugar de la promesa. Aquel era la tierra prometida de la cual ellos habían tenido que ser expulsados por sus transgresiones. Y ahora que Dios había permitido que el pueblo regresara a la tierra prometida, ¿verdad? Y se da cuenta, le dan los informes a Nehemías de cómo está la tierra. Después de la gloria que había en aquella tierra, tras David, tras Salomón, el esplendor de aquel palacio, aquel templo que se había construido. Y cómo a través de los años, ¿verdad?, se fue deteriorando la ciudad. Pero y ahora, en ese instante, se da cuenta Nehemías que las murallas están completamente derribadas. La ciudad no tiene ninguna forma de protegerse a sí misma. Y ora Nehemías a Dios. Y Dios le da una respuesta a su oración. Lo que le da, ¿verdad?, esa valentía de poder hablar al rey de Artajerjes. Y en el capítulo 2, a Nehemías, al ver que Dios está obrando, se presenta ante el rey Artajerjes y pide el permiso para poder regresar a Jerusalén. Y no tan solamente esto, pero vemos que Dios te da gracia ante el rey. Y Nehemías le pide también que le otorgue los materiales y recursos para poder reconstruir las murallas de la ciudad. Y el rey accede a esto. Y Nehemías obtiene todo lo que necesita, esa protección para el camino. Vemos, ¿verdad?, que Nehemías viaja a Jerusalén y al llegar inspecciona las murallas y las puertas destruidas de la ciudad de manera secreta.
examina cuidadosamente el trabajo que debe hacer y comienza a planificar esa reconstrucción. Pero, como hemos visto en el libro de Esdras también, Nehemías enfrenta resistencia de los gobernadores locales, tales como Sanballat y Tobías, quienes están en contra, absolutamente en contra de la reconstrucción de las murallas. Pero vemos que, sin embargo, Nehemías mantiene su propósito y comienza la obra con la ayuda de los líderes de Jerusalén. En el capítulo 3 vemos que él organiza a grupos de personas para trabajar en diferentes secciones de la muralla y en las puertas de Jerusalén. Cada familia y grupo de trabajo se encargaba de una parte específica. Él supo delegar, y es lo que un buen líder hace. Un buen líder guía y delega. Y vemos que todos, desde los sacerdotes hasta los artesanos y los habitantes de Jerusalén, se involucran en la reconstrucción. Vemos esa unidad y el esfuerzo colectivo para poder llevar a cabo este gran labor, el cual nos recuerda que nosotros debemos de trabajar en conjunto, en unidad. Este no es un trabajo solo, no nos congregamos solos, sino que necesitamos el resto del cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Sin los pies, sin las manos, sin los brazos, no somos nada sin todas las partes completas del cuerpo de Cristo. Y vemos, ¿verdad?, que mientras el trabajo avanza, los enemigos de Nehemías siguen buscando maneras de detener la reconstrucción. Sin embargo, la dedicación de las personas del pueblo y la obra es evidente, y la ciudad comienza a verse restaurada. Aleluya. En Nehemías capítulo 4, los enemigos de Jerusalén, Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdoditas, se burlan de los israelitas y tratan de desalentar su trabajo, de desanimarlos. Sanballat incluso amenaza a atacar a Jerusalén si siguen trabajando. Y ante la amenaza, Nehemías vemos, ¿verdad?, que ora a Dios pidiendo su protección, y alienta y anima a la gente a continuar trabajando con valentía, porque iba a ser Dios quien nos iba a defender. También organiza a las personas colocando guardianes armados para defender las murallas mientras siguen construyendo. Porque dice la palabra de Dios que el sabio ve el mal y se aparta. Y aquel que es sabio reconoce de dónde viene el ataque y se prepara también. Se prepara, y vemos que Nehemías hace tal cosa. Es verdaderamente un líder, Nehemías, que sabe organizar, que sabe delegar y sabe llevar al triunfo al pueblo. La obra sigue adelante a pesar de las amenazas, y el pueblo se mantiene firme a pesar de la oposición. Continúan reconstruyendo esas murallas. Aleluya. En el capítulo 5 vemos que en medio de la reconstrucción Nehemías enfrenta una crisis. Muchos del pueblo se quejan de que están siendo explotados económicamente. Algunos de los nobles y ricos están cobrando altos intereses y exigiendo tierras y esclavos a los más pobres. Y al escuchar esto, Nehemías se indigna al escuchar estas injusticias y enfrenta a los nobles y oficiales exigiendo que devuelvan las tierras, el dinero y los intereses. Exige que todos actúen con justicia y que no exploten a los pobres. A los nobles, entonces vemos, ¿verdad?, que aceptan y se comprometen a devolver lo que han quitado. Y no tan solamente esto, pero vemos nosotros que Nehemías, como líder, da el ejemplo. Él muestra gran integridad
y se niega a aceptar aún salarios del pueblo como gobernador que él estaba, demostrando su deseo de servir absolutamente a Dios y al pueblo. Aleluya. Así que dentro de estos 5 capítulos vemos nosotros cómo Nehemías no tan solamente ora, pero él acciona. A pesar de las dificultades, él mantiene su confianza puesta en Dios. Y toma esos pasos en fe para poder llevar a cabo aquello que Dios ha puesto en su corazón. Aleluya. Y que la reconstrucción de las murallas de Jerusalén fue posible cuando, como pueblo, ellos se unieron a llevar a cabo esta gran labor que se necesitaba, esta gran responsabilidad de poder levantar esas murallas caídas, levantar esa fortaleza para proteger el corazón de la ciudad. Y a pesar de la oposición, ¿verdad?, que vemos que se le levanta a Nehemías, vemos que Nehemías permanece firme y fiel para con su misión, para aquello que Dios le había delegado a él. Con gran fe y determinación continúa él el trabajo de Dios. Aleluya. A pesar de la oposición que se le levanta. Y vemos que Nehemías actúa para restaurar no tan solamente las murallas de Israel, pero aún restaurar la justicia y garantizar que los pobres no sean explotados. Esto demuestra que Dios no tan solamente se preocupa por lo exterior, ¿verdad?, que pudiéramos decir nosotros aquí, las murallas, pero aún Dios se preocupa también por esa justicia social y la equidad de la comunidad. Así que, aleluya, gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.